Algunos insectos: las mariposas, las hormigas, las abejas, las cucarachas. Las mariposas diurnas y nocturnas utilizan piezas bucales modificadas en forma de tubo para alimentarse del néctar de las flores. Las hormigas son insectos sociales que viven en colonia. A su vez, las abejas son trabajadoras incansables, polinizadoras, también productoras de miel y otros derivados. Citamos las cucarachas, por ser en la gran mayoría descomponedoras de materiales orgánicos. Lo reciclan en nutrientes que pueden ser usados por otras plantas o animales. Estos son una pequeña porción de insectos y parte de sus funciones en el ecosistema. Por lo tanto, se afirma que dichos artrópodos son todo un mundo por descubrir. Hola y bienvenidos al maravilloso mundo de los insectos. Conoceremos sobre las generalidades, el hábitat y cuál es el aporte al ecosistema. También hablaremos sobre las chisas y cuál es su incidencia en la producción agrícola. Para eso tenemos a mis compañeras Viviana Garcés y María Alejandra Palacios con algunos expertos que nos hablarán todo acerca del mundo de los insectos. Veamos qué nos trae Viviana desde el municipio de Santa Elena. Así es, María Isabel. Me encuentro en este parque ecológico museo para aprender de la entomología. Pero, ¿qué es la entomología? Diana Castillo, bióloga del centro, nos cuenta. Hola Viviana, bienvenida al parque ecológico y al museo. Diana, gracias por recibirnos. Queremos conocer del maravilloso mundo de los insectos. Cuéntale a los televidentes qué es la entomología. Sí, Vivi, la entomología es la ciencia que estudia todo lo relacionado con los insectos. Aquí yo te voy a mostrar generalidades como del comportamiento, de la función de los insectos, de la metamorfosis. Vamos a hablar como un poquito de todo lo general sobre los insectos. Dependiendo del área donde tenga aplicación la entomología, pues recibe un nombre. Existe, por ejemplo, entomología forense, entomología médica o la entomología agrícola, que es la que se encarga de estudiar todos esos insectos que causan daños a cultivos. Entonces te invito para que conozcamos. Vamos. Entonces podemos deducir que la entomología se divide en dos ramas, la entomología básica, que son las generalidades de estos artrópodos, y la entomología aplicada, que es por ejemplo la que se utiliza en la agricultura. Y mientras Viviana sigue conociendo más sobre los insectos, ¿por qué no nos vamos a ver qué pasa con María Alejandra Palacio, quien se fue en búsqueda de un conocedor a uno de los museos de Medellín? Así es, María Isabel. Lo cierto es que existe un insecto presente en todos los cultivos y casi todas las regiones del mundo. Algunos lo conocen como chisas, otros mojojoy o simplemente morrongos. Para hablar más del tema y mejor, vamos a encontrarnos con un experto que nos va a contar la importancia en la agricultura. ¿Cómo está, profesor? Muchas gracias por recibirnos. Profesor, tengo una consulta que hacerle. ¿Cuál es la importancia de las chisas en la agricultura? Es un tema interesantísimo. Para que dialoguemos acerca del mismo, por favor, tomemos asiento. Gracias, profesor. Las chisas cumplen un papel importantísimo en la naturaleza y dentro de los ecosistemas, porque son recicladoras de materia orgánica. Recogen el material vegetal, lo ingieren y luego, a través de los excrementos, ayudan precisamente a la formación del suelo. Sirven como nutrientes precisamente para las plantas. Asimismo, dentro del suelo contribuyen a la aireación del mismo, a que circule el aire, circule el agua, entonces no haya encharcamientos en estos suelos, lógicamente. También sirven como alimento de animales, de vertebrados, como son los lagartos, como son las aves, como son los perros, y también nosotros los humanos, desde tiempos ancestrales, nos hemos alimentado de las chisas. Bueno, profesor, el decir que el papel de las chisas al estar en tanto contacto con las plantas tiene algún efecto negativo. Hay un efecto negativo y esa es, digámoslo así, lo que se ha difundido como en contra de las chisas. Y es que algunas de las especies de esas chisas, no todas, algunas de ellas, actúan haciendo daño sobre el sistema radicular de las plantas. Entonces consumen raíces, consumen tubérculos y consumen mucho material vegetal vivo
que está bajo la tierra, puesto que no olvidemos, las chisas son subterráneas, las chisas viven bajo tierra. Bueno, muchas gracias, profesor. Y a ustedes quédense con nosotros porque a continuación vamos a ver la ejemplificación de lo que es la metamorfosis de las chisas. ¿Existe alguna diferencia entre artrópodos e insectos? Conozcamos la respuesta. Diana, yo aquí veo una simulación de un espacio natural y puedo observar diferentes insectos. ¿De qué se trata? Sí, aquí estamos representando, esto se llama un diorama, estamos representando un ambiente, un ecosistema natural donde hay muchos tipos de insectos, pero no solamente hay insectos, sino que también hay artrópodos. Artrópodos es el grupo grande al que pertenecen los insectos, junto con los crustáceos que son cangrejos, langostas, los miriápodos que son los milpies, los sin pies, y los arácnidos que son las arañas y los escorpiones. ¿Y entonces en qué se diferencian los insectos de los demás artrópodos? Los insectos tienen el cuerpo dividido en 3 partes, tienen 6 patas y tienen alas. ¿Y qué comparten en común? Que tienen el cuerpo segmentado, partes articuladas y un exoesqueleto de quitina, que es el que mudan para poder crecer. Perfecto, entonces continuemos con el Claro recorrido. que sí, vamos por acá. Bueno, mira, aquí entonces tenemos varios grupos de insectos en cada vitrina de pared, y en las vitrinas de piso tenemos organizados varios temas de insectos. En unos montajes tenemos insectos naturales y también réplicas. Y en este sector tenemos todo lo que tiene que ver con órganos de los sentidos. Entonces acá está la visión, cómo se comunican, cómo pueden oler los insectos. Entonces te voy a contar un poquito. Los ojos de los insectos no son como los nuestros, que es un solo bloque, son bloquecitos que se llaman omatidios, es un ojo compuesto, y tienen ellos varias opciones de visión diferentes a las nuestras. Por ejemplo, algunos insectos pueden ver la luz ultravioleta, que los atrae hacia las flores. Los grillos, por ejemplo, emiten sonidos para comunicarse entre sí. Hay unas especies que tienen una membranita en las patas, que se llama tímpano, por ahí es que escuchan, y algunas moscas, por ejemplo, tienen pelos por los que pueden sentir sabores. ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? O sea, ellos los detectan cuando están tocando las diferentes plantas. Claro, o cuando se posan sobre algo que puede servir de alimento para ellos, entonces pueden sentir el sabor de los alimentos para ellos. Ah, qué interesante. ¿Qué más entonces puedes contar? Bueno, si quieres entonces pasamos por allí y te muestro otras cositas. ¿Qué encontramos por aquí? Bueno, aquí estamos viendo un insecto para que veas cómo son las partes. Acá vemos las alas, todos los insectos tienen 4 alas, el cuerpo dividido en cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas. Aquí puedes ver. Y aquí también vemos una estructura muy especial en los insectos, que es el exoesqueleto, que es el que les da la protección y esa armadura. ¿Qué quiere decir exoesqueleto? Sí, los insectos son invertebrados, no tienen un esqueleto interno, sino que tienen una armazón, por decirlo de alguna manera, exterior. Sí. Esa armazón les da protección y cuando son inmaduros van mudando esa piel para poder crecer. Hasta que ya llegan adultos, ahí paran de mudar. Entonces aquí tenemos la réplica de una cabeza de una hembra, un zancudo. En los zancudos las hembras son las que pican para poder obtener proteína de la sangre y tener esa proteína para la postura de los huevos. ¿Los zancudos son solamente para reproducción? Sí. Bueno, y también tienen otra función en el planeta, en el ecosistema, por ejemplo, sirven de alimento para otros animales. Pero bueno, aquí estamos hablando entonces de la modificación de las estructuras bucales. Este segmento que tú ves en la mitad es la probóscide, lo que meten dentro de la piel para chupar la sangre. Bueno, y me han contado también que hay unos insectos muy interesantes que se encargan de hacer como sus propias cuevas o sus propias casitas. ¿Cuáles son esos? Sí, esos son los tricópteros, los tenemos allí más adelante. Vamos. Entre los que construyen casas yo tengo identificadas las abejas. ¿Hay algunas otras?
Sí, estos insectos coloniales como las hormigas, las avispas y las abejas construyen, las termitas también, construyen nidos, se ordenan por castas, tienen funciones, están las obreras, la reina en la que pone los huevos, hay unos encargados de cuidar la colonia. Esos tienen grandes estructuras, los termiteros que están sobre el suelo, que tienen sistemas de aireación o tienen unos sistemas para ahorrar energía. Pues la construcción es para ahorrar energía, e incluso muchos arquitectos se están basando en esas construcciones para aprender de ellos y hacer las construcciones para nosotros. En este caso estamos hablando de unos que ya son no coloniales sino individuales. Los tricópteros hacen sus casitas con una saliva, con una sedita que tienen en la saliva, y pegan piedritas o pegan hojitas, los estados inmaduros, las larvitas, y a medida que van creciendo pues van cambiando de casita y van construyendo casitas nuevas, hasta que ya sale el adulto, que el adulto pues ya tiene alas, vuelan, se aparean y la hembra nuevamente pone los huevos en el agua. Esas casitas están dentro del agua. Qué interesante, Diana. Hay un tema que a mí siempre me ha cuestionado o me ha gustado como indagar un poco, y es que el ecosistema, en vista como de esos cambios ambientales, ve en los insectos, o siempre lo ha visto desde tiempos atrás, futuro para obtener proteínas. Sí, la entomofagia en nuestro ambiente pues no es muy aceptada. Culturalmente nosotros no tenemos la preparación para comer insectos, pero los insectos son una fuente de proteína muy grande. Incluso hay estudios que comparan 100 gramos de insectos y 100 gramos de carne de res y tiene mayor porcentaje de proteína la cantidad de insectos. Entonces, si quieres, vamos allí a otra vitrina y te muestro algunos que pueden ser comestibles. Bueno, Diana, entonces, ¿cuáles de estos son comestibles? Bueno, acá estamos mostrando algunas de las especies, pues como te decía ahorita, es muy poco lo que se ha estudiado sobre la entomofagia en nuestro medio. Entomofagia es el arte de consumir insectos. Sí, entomo insectos y fagia, pues comer insectos. Entonces acá tenemos algunas muestras. Están las hormigas santanderianas, que tú ya sabes que esas las comemos. Típica de aquí del país. Sí, estos son los que llamamos mojojois, o mogollones o chizas. Estas son larvas de cucarrones. En algunas partes se los comen crudos, en otras partes cocinados, o incluso los ponen a comer queso en la última fase de su estadio larval y se los comen rellenos de queso. Estas son ejemplos, en otras partes pueden comer grillos. De aquí podemos ver una representación de unos Ajá. platos que los combinan, sí, los combinan de una manera que se ven hasta deliciosas, los combinan como con otros elementos naturales. Me gustaría saber si tienes acá insectos vivos con los que podamos interactuar y mostrarle a la gente que ellos también pueden ser de alguna manera como amistosos con nosotros. Claro que sí, ven, te muestro. Por acá tenemos, este es un insecto, le dicen, el nombre común es mariapalito, caballito de palo o insecto palo, son fásmidos. Y Deben ser los que se camuflan. estos sí esta es una estrategia para defenderse de los depredadores. Estos insectos son muy temidos, existen muchos mitos con estos, que pican, que muerden, pero en realidad estos no representan ningún peligro, son herbívoros, son muy delicados y lo que tienen es que se camuflan en las plantas, en los troncos para que no los depreden. ¿Y qué función tienen ellos entonces? En la naturaleza estos animales son herbívoros, existen otras funciones como la de ser recicladores, que son los que van alimentándose de todo lo que se está descomponiendo, van limpiando y devuelven nutrientes al suelo con su digestión. ¿Realmente no pica? Este no, para nada. Las cucarachas en sí son inofensivas, ellas no pican, no muerden, no tienen glándulas de veneno, nada de esto. Ellas son recicladoras, se alimentan de materia orgánica en descomposición. Y uno podría
pues como interactuar con cualquier cucaracha, o estas porque son de criadero, pues como Sí, son más factibles? sí, las cucarachas pueden ser vectores mecánicos de microorganismos porque ellas son omnívoras y también frecuentan basuras. En las basuras tú sabes que hay hongos, bacterias, virus, entonces pueden transportar en su cuerpo, en sus patas, microorganismos, entonces pueden ser transmisores de O enfermedades. sea, no es recomendable para que los niños en la casa hagan lo que estamos haciendo nosotros aquí, es más como para efecto de demostración y que vean que son animales inofensivos. He cambiado totalmente la concepción que tenía de los insectos. Vemos que son unos animales supremamente útiles para el ecosistema e incluso para nuestro consumo. Le doy las gracias a Diana por habernos recibido. Gracias y por habernos contado cosas tan interesantes que yo sé que muchas personas desconocíamos. Aquí en el parque también hay un mariposario y qué interesante es que podamos ver todo su proceso de metamorfosis, desde que es un huevito hasta que se convierte en mariposa. Quédense ustedes entonces con María Isabel. El cucarrón cuaresmero solamente vuela en las noches, se buscan para aparearse. Se alimentan del follaje de las plantas. Las hembras bajan al suelo para poner sus huevos. Son animales ovíparos. Conozcamos más sobre su metamorfosis. Para continuar con este interesante tema, me encuentro con el profesor en Morfología y Taxonomía de Insectos, Francisco Serna. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre morfología y metamorfosis? La diferencia entre morfología y metamorfosis es bastante grande. La morfología es simplemente la forma que toma el insecto en cada una de sus etapas de desarrollo, por ejemplo, pero siempre estamos hablando de forma, cómo es el insecto. Y la metamorfosis es el desarrollo por el cual pasa el insecto en sus diferentes fases. La metamorfosis se refiere principalmente a los estados de huevo, de larva, de pupa y de adulto. Profesor, dentro de la clasificación de las chisas existen diferentes especies. Sí, lo que llamamos chisas o mojoy o morrongos en algunas partes de Antioquia son diferentes especies. Pueden uno considerar que hay miles de especies y, por ejemplo, lo que tenemos acá como diferentes fases de desarrollo en la metamorfosis que mencionabas ahorita corresponde a una sola especie. Pero aquí, por ejemplo, tenemos representantes, cada uno representa una misma especie. Y en este plato tenemos todos los de una sola especie. Entonces, una cosa es lo que es una especie individual en su forma distinta a las otras y otra es la cantidad de individuos que hay de esa especie. Profesor, ¿cuál podría decirse que es la etapa inicial de una chisa? La etapa inicial de una chisa es el huevo, que usualmente no lo vemos en campo. Es difícil, hay gente muy experta que lo logra ver bien. Pero todo parte en insectos de poner un huevito por parte de la hembra adulta. Después del huevo, ¿cuál es la...? Después del huevo viene una larva y esa larva pasa por varias fases de desarrollo. La larva 1 llama instar 1 o larva 1, después larva 2, larva 3. Y es esta que tenemos acá para esta especie, pero puede ser esta que tenemos aquí de este tamaño y tiene su forma particular de cabeza, patas, tórax. ¿Cuántos pares de patas, profesor? En Hexapua, o sea, los insectos siempre tienen que tener 6 patas, 3 a cada lado. Si tiene otro número, no es un insecto. Profesor, ¿cuál es el estado siguiente de la larva? El estado siguiente de la larva es la pupa. La larva es el estado de desarrollo, de crecimiento, donde la larva consume el alimento, come y después viene un estado de pupa, en la cual esta configuración es muy extraña, se conoce como una pupa tipo momia, donde están todas las patas y las alas ahí se ven inmediatamente. Después de la pupa, que es un estado quiescente donde el bicho no se alimenta, viene el estado de cucarrón. Ya el adulto, el cucarrón común que conoce la gente, entre otras cosas, cucarrón es un colombianismo, la gente internacionalmente lo conoce como escarabajos. Bueno, profesor, queremos agradecerle por esta explicación tan importante acerca de la morfología de las chisas y quisiera por último que nos contara cuál es la importancia de este museo. Los museos tienen mucha función de tipo social y científica. Una social en general es que le muestra a la gente la diversidad que existe de los insectos
en el país y en las zonas agrícolas, y por otro lado tiene una función científica que es la única manera de hacer unos inventarios de biodiversidad. Claro, se puede hacer un reconocimiento de las especies de un país si no es a través de colecciones y museos entomológicos. Huevo, oruga, crisálida y adulto son las etapas que debe pasar una mariposa para que podamos ver toda su belleza. Conozcamos más sobre estas. Miren qué interesante. La mariposa pone huevos de donde salen pequeñas orugas o larvas que se alimentan de sus plantas hospederas. Cuando las larvas han alcanzado el máximo desarrollo, se convierten en crisálidas, las cuales se transforman finalmente en mariposa. Vamos a ver entonces de qué se trata. Te voy a contar de qué se trata eso que acabaste de leer. Eso es la metamorfosis que hace la mariposa para poder llegar a ser un adulto. Todo empieza con el apareamiento de las hembras. Se cortejan, el macho corteja a la hembra, se aparean y la hembra luego, cuando tiene esos huevos fecundos, va y los deposita en una planta. Por acá te muestro entonces los huevos de una de las especies. De los huevos nacen las pequeñas larvas u orugas. Entonces esas larvas se van a alimentar de la misma hoja. Ahorita te hablaba de granadillo y mira, esto por ejemplo es la hoja de un granadillo y acá se están alimentando. ¿Cuánto tiempo se demoran las larvitas en crecer? Depende también de las especies. No es lo mismo una especie a 2.350 metros que estamos acá que una especie a 1.800, 1.500 metros y es la misma especie. A 1.500 metros va a ser un poquito más rápido todo el proceso. ¿Qué etapa Esto es una esta? oruga, esto es otra oruga de otra especie. Y sigue siendo pues como en Está larva. todavía en larva. Sí, Es mucho más grande. Sí, son infinitos colores, formas, también se puede diferenciar una especie, se puede llegar a diferenciar en el estado de larva. Y acá hay algo muy interesante y es que las larvas, cuando van a pasar a la otra etapa de pupa o crisálida, llegan y se cuelgan de esta forma o se prenden. Quedan como dormiditas. Sí, y se cuelgan construyen un pedacito de seda, lo ponen ahí, de ahí se pegan y empiezan a transformarse. Ahí dentro de esta larva están pasando una cantidad de cambios. Esta es la verdadera transformación. ¿Y qué podría estar pasando al interior entonces? Se le está disolviendo todo, sus sistemas, se vuelve todo un líquido. Entonces ahí está pasando eso. Llega un momento en que ya ella muda esta piel de oruga y le sale ya la piel de pupa o crisálida. ¿Cuánto tiempo se demoran entonces ya de la pupa hasta que salga la mariposita? Bueno, esta especie acá en este sitio se demora aproximadamente 18 días en crisálida. ¿Esta es la especie monarca o cuál? No, esta es Heliconius clisonimus, que es una especie que vimos ahorita volando, que es negra con rojo y amarillo. Se demora más o menos 18 días en este estado, o sea, 18 días sin comer, 18 días transformándose, y es un gasto de energía bastante alto, entonces por eso tenía que tener esas reservas. Dimos apenas unas pinceladas por las generalidades de algunos insectos y sus aportes a nuestro entorno. No nos queda más que concluir que los insectos son un mundo por descubrir.